Uno pudiera pensar que las cosas siempre han sido como ahora, pero no es así. Las cosas cambian. Este es un mapa actual del continente americano, pero hace 200 años no era igual. La mayor parte de los países que hoy conocemos como latinoamericanos eran colonias españolas y tuvieron que librar una lucha de independencia para convertirse en las naciones libres que conocemos en la actualidad. Hoy vamos a ver cómo se logró esto y las características que tuvieron esos movimientos independientes en América Latina. España fue uno de los países más fuertes del mundo. Esto sucedió así porque durante 3 siglos España dominó la mayor parte del continente americano. Del siglo XV al siglo XVIII, España mantuvo esta situación de colonizaje en América. Pero a principios del siglo XVIII, las colonias iniciaron casi simultáneamente varios movimientos que tuvieron como finalidad lograr su independencia de España. La forma política que adoptaron las principales colonias de España en América fue la del virreinato. El rey nombraba a una serie de representantes para que gobernaran en su nombre en los nuevos territorios, los virreyes. Por eso, los territorios gobernados por un virrey fueron llamados virreinatos. Hubo 4 virreinatos en América. El virreinato de la Nueva España, formado por los actuales territorios del sur y suroeste de los Estados Unidos de América, México y Centroamérica. El virreinato de Nueva Granada, formado por los actuales territorios de Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. El virreinato del Perú, formado por los actuales territorios de Perú y Chile. Y el virreinato de Río de la Plata, formado por los actuales territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. La situación en que vivían los 4 virreinatos a finales del siglo XVIII era similar. La sociedad estaba dividida en diferentes grupos sociales. En orden de privilegio, destacaban en primer lugar los peninsulares, personas que habían nacido en España y ocupaban los principales puestos políticos, administrativos y eclesiásticos. Luego venían los criollos, que eran hijos de españoles, pero habían nacido en América. Ellos disfrutaban de privilegios, pero la corona española no les permitía desarrollar ninguna actividad económica. Enseguida se hallaban los mestizos, que eran descendientes de la mezcla entre indios y españoles. Aunque en muchas ocasiones eran rechazados, podían obtener algún tipo de beneficio, ya fuera social o económico, llegando a convertirse en pequeños comerciantes y en intermediarios con los productores indígenas. Luego se encontraban los indios, que eran los nativos americanos. Eran explotados por los otros grupos étnicos y tenían una posición social apenas mejor a la de los negros. Los negros, que fueron traídos de África e introducidos como esclavos. Además, existían mezclas raciales, como la de negros e indios, negros y blancos, resultando los zambos y los mulatos. Esta organización provocaba desigualdad e injusticia. Sin embargo, las colonias eran fuertes económicamente. Y aunque España quería tener un control absoluto de los negocios que se realizaban en América, las colonias comenzaban a comerciar entre sí. Eso sin contar que los criollos desobedecieron la prohibición que les imponía la corona española de no desarrollar actividades comerciales y comenzaron a intervenir en la economía de los virreinatos. En España advirtieron la disminución de las ganancias obtenidas en América y decidieron imponer un control. Promulgaron las reformas borbónicas, que tenían por objetivo restar poder económico a todos los habitantes de las colonias. Esto provocó un descontento que fortaleció aún más las ideas independentistas que ya dominaban en el nuevo continente, influenciados por la Revolución Francesa y por la independencia de los Estados Unidos. Pero las condiciones para un levantamiento generalizado no fueron suficientes hasta que un acontecimiento político sucedido en Europa se convirtió en detonador. En 1808,
Napoleón Bonaparte y su ejército francés invadieron España, y con ello la corona española perdió el control que tenía sobre sus colonias. En los 4 virreinatos brotaron movimientos independentistas casi al mismo tiempo. Los movimientos independentistas de Latinoamérica tuvieron distinta duración y enfrentaron diferentes problemas. Por ejemplo, la guerra de independencia de nuestro país duró 11 años, mientras que Argentina se declaró independiente en solo 6 meses. Y así como nosotros tuvimos caudillos como Miguel Hidalgo y Morelos, en el sur de América existieron grandes hombres, como Simón Bolívar y José de San Martín, que pretendieron crear una sola gran nación con todos los países del continente. Quizás la diferencia más importante entre los distintos movimientos que surgieron en América estuvo en los protagonistas. Los criollos acaudillaron todos los alzamientos debido a su preparación y a sus aspiraciones comunes, que eran ser libres para gobernarse y ser libres para comerciar. Pero mientras en los virreinatos de Nueva Granada, Perú y Río de la Plata solo intervinieron criollos, en el virreinato de la Nueva España participaron otros grupos además de los criollos: los mestizos, los indios, los negros y los miembros de las diferentes castas, mulatos, zambos. Para 1821, todos los movimientos independentistas de América habían logrado su objetivo: convertirse en pueblos libres. Durante 3 siglos, parte del continente americano estuvo sometido al dominio español. A principios del siglo XIX, las condiciones sociales, políticas y económicas de las colonias produjeron una inconformidad en los pobladores. Esta inconformidad se vio incrementada por la influencia de las ideas liberales del movimiento independentista norteamericano y por los ideólogos de la Revolución Francesa. Cuando Francia invadió España en 1808, los pobladores de América encontraron las condiciones ideales para el alzamiento. Los movimientos de independencia surgieron casi al mismo tiempo en todo el continente. Y luego de librar muchas batallas, los pueblos se sacudieron el dominio de 3 siglos y alcanzaron su libertad.